Excelente tarde, tengan todas y todos los asistentes. Transmitimos desde el Jardín del Arte del Centro Cultural Jaime Torres Bodet y en representación de la Secretaría de Investigación y Posgrado es que les damos la más cordial bienvenida a este último día de actividades correspondiente a la tercera etapa de Polinterpares 2024 con el nombre Promoviendo la Difusión. Esto en una modalidad de sesiones y actividades académicas tanto presenciales como virtuales. Y es momento de continuar con el programa de actividades de vinculación entre pares y la comunidad politécnica. Para ello daremos inicio con la participación del doctor Jesús Jaime Moreno Escobar con el tema Enfoque de Neuromarketing para la identificación de vínculos y preferencias de los consumidores utilizando inteligencia artificial. Pero vamos a conocer un poco más referente a la trayectoria profesional del doctor. Jesús Jaime Moreno Escobar es ingeniero en comunicaciones y electrónica, maestro en ciencias en ingeniería de sistemas por el Instituto Politécnico Nacional. Además de ser maestro en ciencias en informática y doctor en informática por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es docente e investigador en el Departamento Académico de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del ESIME Unidad Zacatenco. La investigación del doctor Moreno se ha enfocado a estimadores de la calidad de imágenes, aplicando herramientas de la sistémica, geométrica fractal, visión por computadora e inteligencia artificial. El doctor Morales ha formado 3 maestros en ciencias, 25 ingenieros, ha publicado 20 artículos científicos en revistas JCR, 14 en los últimos 3 años, 8 artículos científicos en revistas Scopus y 8 artículos científicos en revistas CONACYT, así como 17 capítulos de libro en editoriales de prestigio internacional como Springer Nature, Morgan Kaufmann, Elsevier. También el doctor Moreno realizó una estancia de investigación en la Universidad de Poitiers, en Francia, y ha dirigido 10 proyectos de investigación financiados por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, el doctor Moreno obtuvo la presea Lázaro Cárdenas, esto en 2005, por sus estudios de maestría, la presea Amalia Solórzano de Cárdenas, por el Instituto Politécnico Nacional, esto en 2006, y el premio al mejor software docente en el 2020. Es miembro de 2 redes de investigación del IPN, la Red de Desarrollo Económico, esto desde el 2011, y la Red de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos desde el 2020. Y bueno, de manera remota vamos a iniciar con la presentación del doctor Jesús Jaime Moreno Escobar. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias y se escucha bien, ¿verdad? Se escucha muy bien, doctor, gracias. Soy el doctor Jaime Moreno, soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica, recientemente estoy trabajando y colaborando con el Centro de Investigación en Computación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Ahora mismo estoy yo en un viaje de trabajo en una investigación aquí en Iztapas y Guatanejo, por eso no me fue posible estar ahí con ustedes. Lo que yo estoy trabajando aquí, al final lo podré platicar, pero estamos trabajando qué tan eficiente es la terapia, las terapias estas asistidas por elegidas en niños con alguna neurodivergencia o con algún problema, por ejemplo, síndrome de Down. Entonces estamos haciendo algunas mediciones y algún protocolo de investigación. Para mí es un gusto estar con ustedes, entonces les voy a hablar de un proyecto que es importante, porque en México tenemos una problemática importante sobre el sobrepeso. Entonces, la que sigue, por favor. Y la sociedad actual enfrenta un problema creciente en cuanto a los hábitos alimenticios. Siguiente, gracias. Lo cual ha resultado en un aumento considerable en índices de obesidad y sobrepeso a nivel global. Esto está estrechamente relacionado con un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados promovidos de manera agresiva por el sector alimentario.
Normalmente, o sea, se tienen un montón de bombardeo mediático y entonces los niños, sobre todo, antes se les veían con caricaturas, y entonces, pero eran productos que obviamente necesitaban ser baratos para poder ser consumidos por la mayor parte de la población, y entonces al ser baratos lo que se castigaba para que pues, fuera más barato pues era su calidad, o usaban aceites diversos, ¿no? Las enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes y las afecciones cardiovasculares, representan un desafío crítico para los sistemas de salud pública, afectando tanto a la calidad de vida de los individuos como los costos económicos y sociales que conllevan. Entonces, tenemos una parte que es el problema, es una cuestión social, y aparte, ¿cómo lo vamos a ver? Es necesario que los productos, o sea, lo importante de este proyecto es que los productos funcionales pudieran ser utilizados para fomentar la buena salud de las personas. Pero si ustedes han comido algún producto funcional, por ejemplo, no sé, algo de amaranto, o algo que tenga fibra, o cosas así, muchas de las veces pues no tienen un sabor o una pinta muy rica, y entonces pues a lo mejor por el empaque, por primera vez lo compran, ya no les gusta, y entonces lo que nosotros necesitamos saber aquí es en qué momento el cerebro si le gusta o no le gusta, sin que la persona pues no lo diga del todo, o sea, no lo va a decir indirectamente a través de su cerebro. Por eso esto es importante. Es necesario abordar esta problemática desde múltiples enfoques, y uno de ellos es el análisis de estrategias de marketing, porque ahora sí que por la vista nace el amor, ¿no? Entonces, pero es importante aplicarlo al sector alimentario. Y lo primero que tiene la persona que compra un producto, pues es el paquete, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar. Entonces, las decisiones de compra no solo se basan en factores conscientes, sino también en estímulos subconscientes, que son influenciados por la publicidad y el estilo de vida moderno. Comprender mejor estos mecanismos para permitir el desarrollo de campañas más responsables que promuevan la salud y la adopción de hábitos alimenticios más saludables, especialmente en un entorno donde los consumidores están expuestos constantemente a mensajes que impulsan el consumo de productos ultraprocesados. ¿A qué nos lleva esto? A que haya una obesidad y sobrepeso, que sean condiciones prevalentes que afectan gran porcentaje de la población mundial. En Estados Unidos, pero en México también es un problema importante. El impacto aquí en México es particular. Son una de las principales causas de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardiovasculares. Las políticas de salud pública deben concentrarse no solo en el tratamiento, sino también en la prevención, previniendo una alimentación más equilibrada y una reducción de consumo alimenticio de procesados o ultraprocesados, a menudo fuertemente promovidos a través de estrategias publicitarias. Entonces, el sector alimentario ha desarrollado estrategias publicitarias sumamente eficaces, porque lo son. O sea, otra cosa es que sean éticas, y otra cosa es que sean, digamos, los productos no sean sanos, pero son eficaces para la población, porque influyen en las decisiones de compra, especialmente en productos poco saludables, ¿no? Los hacen más atractivos a la vista, el color y todo eso. Y esto lo hacen a través de celebridades, profesionales, campañas enormes donde gastan millones de pesos y dólares en esto, la incorporación de mensajes que apelan a emociones. Por ejemplo, si ustedes ven el comercial de Coca-Cola en Estados Unidos, es más de orgullo americano, y lo ven aquí es más de la familia, ¿no? Sin embargo, la Coca-Cola tiene tanta azúcar y además otros componentes químicos que si esa cantidad de azúcar nosotros le echáramos a un vaso con agua, nos daría ganas de vomitar. Tienen otros componentes, por eso es que también así para la masa. Hay atletas que cuando tienen problemas en el estómago, pues le dan a uno Coca-Cola porque asienta el estómago, pero por eso es que uno no vomita, digamos, por tanta azúcar que se está consumiendo. Ahí se consume, pues en una botellita se consume el azúcar que se debe consumir para todo el día. Entonces, ellos apelan a emociones, y estas campañas logran atraer un amplio sector de la población. Sin embargo, esto resulta en un aumento de consumos de productos ultraprocesados que contribuyen significativamente a una crisis global de obesidad. Para contrarrestar este fenómeno,
Es vital regular las estrategias publicitarias en la parte, digamos, eso tendría que ser en políticas públicas, pero también se puede fomentar la promoción de alimentos saludables. Entonces, es importante, se tiene que hacer una investigación en los mercados, pero nosotros aquí, en mi caso, yo lo que trabajo es cuál es el comportamiento del consumidor cuando come algo. Entonces, hay una parte, o sea, hay el marketing y las neurociencias, que es a lo que yo me especializo. Entonces, en este caso, cuando se mezclan las neurociencias y el marketing, se conoce como neuromarketing. Y es la relación entre las neurociencias pues, y el marketing en sí, que ha ganado relevancia en los últimos años debido a la capacidad de profundizar la comprensión y comportamiento del consumidor a través del uso de tecnologías avanzadas. Las tecnologías que nosotros ocupamos son sensores electroencefalográficos, nosotros medimos la actividad cerebral de la persona, pero no solamente nos debemos de apoyar en este tipo de técnicas, o sea, solo el electroencefalográfico. Por medio de cámaras podemos ver su expresión facial, por ejemplo. Por medio de cámaras también podemos ver qué está viendo, hacia qué dirección está viendo. Y nos permite explorar cómo el cerebro humano responde a diversos estímulos publicitarios, por ejemplo, o al ver por primera vez un producto. Esto ofrece una visión más amplia y más clara de los procesos emocionales cognitivos que influyen en la toma de decisiones. La toma de decisiones, ahorita lo explicaré, pero básicamente se hace en la parte prefrontal, entonces lleva un tiempo y después de la decisión inconsciente, por ejemplo, de cuando come algo, te gusta algo o te preguntan algo, es en los primeros 300 milisegundos. Ya después ya es una decisión que a lo mejor ya esa es una decisión inconsciente, ya después es una decisión consciente, porque a lo mejor te dice, ¿te gustó la sopa de tu tía o de tu abuelita que te hizo con tanto esmero? Entonces a lo mejor no le gustó, pero después de esos 300 milisegundos de manera ya consciente va a decir, no, si me gusta o no sé si sí. Entonces los primeros 300 milisegundos para nosotros es importante. Uno de los principios fundamentales del neuromarketing pues, es explorar el hecho de que gran parte de las decisiones de compra se toman de manera subconsciente. O sea, al verlo por primera vez me gusta, por ejemplo, si es verde o así, me llama la atención, es así como que me da paz, entonces yo pues quiero eso, entonces de eso se basa. Entonces los estudios de neurociencia han demostrado que alrededor del 85% de las decisiones del consumidor no son totalmente racionales, sino están influenciadas por sus emociones. También ya hay muchos estudios donde nosotros por medio de cámaras podemos medir sus emociones, son 6 emociones principales. Y por eso podemos hacer, pues medir las percepciones sensoriales y cosas que la recuerdan. Las marcas pueden utilizar esta información, bueno, sí, esto es importante porque las marcas pueden utilizar esta información pues en su favor, ¿no? Nosotros lo que nosotros queremos es ver qué ocurre cuando se compran productos funcionales, ¿no? Entonces se puede hacer, con esto el producto puede direccionar las empresas publicitarias, las pueden direccionar a la emoción que les provoca, por ejemplo, comprar una sopa calentita, que es para casa y cosas así. Entonces, las neurociencias nos permiten identificar cuáles son los elementos en un anuncio o en un producto que generan mayor atención o agrado sobre una persona mediante la medición de la actividad cerebral, por ejemplo, las expresiones faciales, y también se puede hacer tomando una muestra de producto, o sea, con una muestra de producto podríamos entrenar una inteligencia artificial que sepa qué facha, qué pinta le gusta a la gente, ¿no? Comer. Entonces, mediante la medición de la actividad cerebral, los especialistas en marketing pueden analizar los colores, las imágenes, los sonidos, incluso los olores que afectan las áreas del cerebro asociadas a la placer y la recompensa. Esto permite que las empresas puedan crear productos o campañas que maximicen el impacto emocional y de la audiencia. Entonces, que nosotros lo podemos ver con este modelo. Cibernético del orden es el modelo del sistema que nosotros utilizamos. Nosotros a un estímulo, el proceso sería el neuromarketing, o sea, analizar varias partes, tanto en la parte neuronal como en el marketing, y como salida nosotros podemos generar una estrategia.
Lo que nosotros medimos qué tan preciso es el modelo de inteligencia artificial, porque al fin y al cabo cuando se entrena una inteligencia artificial, pues sí, hay dos tipos se puede dividir en dos partes. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser supervisada y no supervisada. Supervisada tendría que ver con que, por ejemplo, yo en un inicio a la inteligencia artificial le digo, pues esto es una casa, esta es una casa, esta es una casa. Y entonces le enseño qué es una casa. Muchas veces esta es una casa así, esta es una casa roja, esta es una casa verde, esta es una casa de cabeza. Así, entonces yo lo superviso. Y lo no supervisado es que a partir de la foto pueda decir, esta es una casa, esta es un perro, esta es una... Obviamente con más eficiencia son las supervisadas, porque nosotros vamos diciendo que vamos enseñando qué cosa es, porque si no genera patrones o se crea ideas de, por ejemplo, las casas tienen que estar solamente con los cuchillos así. Entonces, no se le muestran diferentes tipos de casa para que generalicen, tiene ventanas, tiene puerta, como lo hace una persona. O sea, no el mismo tipo de casa lo va a identificar siempre. Entonces, medimos la precisión de este sistema, ver cuánto de lo que las personas, y dividimos en diferentes partes del conjunto. Entonces, hay una parte que la inteligencia artificial no la conoce, y podemos con eso ya después, una vez entrenado, pues ver qué tanto se parece a lo que dijo realmente una persona, para que después ya sin preguntarle a la persona nosotros podamos hacer inferencias sobre sus gustos, ¿verdad? Entonces, el modelo general sería, se le mete el estímulo, se hace una estrategia primero de neurociencias y luego de marketing, y entonces ya podemos estudiar alguna recomendación. Y medimos la precisión del modelo de inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Entonces, a la entrada nosotros tenemos el modelo ya desarrollado, cuando decíamos en el estímulo, a la entrada lo que nosotros medimos es una medición electroencefalográfica, una captura de una imagen fotográfica y una muestra de la comida. Eso es básicamente lo que entra. Por dentro, lo que nosotros tenemos es la neurociencia, la inteligencia artificial, que se conecta a lo que es el marketing, para tener neuromarketing igual, la realimentación es la eficiencia. Las señales electroencefalográficas en este caso juegan un papel crucial en la intersección entre las neurociencias y el marketing, proporcionando una vía para estudiar cómo responde el cerebro humano a diferentes estímulos comerciales y publicitarios. El electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo, permitiendo la detección de patrones neuronales en tiempo real. Nosotros tenemos diferentes, entonces ustedes han visto que les ponen una gorra, un casco, otros parecen una diadema. Eso es el sensor. Los sensores tienen diferentes puntitos donde se conectan. Esos puntitos vienen siendo los electrodos. Esos electrodos se conectan, por ejemplo, en diferentes puntos. Esos puntos están, digamos, estandarizados por un estándar que se llama NIS-20, pero se tienen diferentes puntos. Nosotros, la toma de decisiones se hace en la parte prefrontal. Los prefrontales se llaman FP1 o 2. Entonces nosotros en este caso, si alguien me pregunta en dónde medimos en el y son electrodos secos, o sea, no necesitan un líquido. Hay algunos que necesitan un líquido, como el que usan para las gotas para humedecer o aumentar los lentes de contacto. Eso es una solución salinizante. Eso es lo que se necesita, pero también usan unas pastas, ¿no? Unos geles para poder producir. Nosotros utilizamos un electrodo seco, o sea, algo que no requiere ninguna de las cosas. Entonces, con eso nosotros podemos medir en la parte prefrontal. Solamente tenemos un electrodo en la parte de enfrente. Entonces, en el contexto del neuromarketing, las señales electroencefalográficas se utilizan para identificar las reacciones inconscientes. Lo hacemos más o menos, se llaman de 300 minutos, son los primeros 300 milisegundos, para ver estas reacciones inconscientes de los consumidores que a menudo escapan de la evaluación consciente que hace una persona. Alguien muy experto pues sí puede ver no solamente no solamente se basa sobre las microexpresiones o expresiones que tiene, igual las microexpresiones es otro estudio, pero hay las personas
sobre todo hacen estudio de esto porque esas microexpresiones no se pueden actuar. Si algo les da asco, si algo les da miedo, en una primera instancia, en una primera época, aunque sea un actor o una actriz muy famoso, esas microexpresiones no se pueden actuar. Si les da asco a alguien, que darle un beso a un tipo o así, les pueden dar algo de asco o repulsión, y no más eran los primeros que puede ver su expresión. Y después pues ya lo actúa y en el primer momento es importante. Después de ese tiempo ya se conocen macroexpresiones. Entonces, las señales electroencefalográficas que nosotros metemos pues, sirven para realizar este tipo de cosas. Esas ondas cerebrales están más o menos en un rango de 0 a 60 Hz. Esos 0 a 60 Hz las dividen en bandas por medio de una transformada de frecuencia. Nosotros utilizamos la transformada rápida de Fourier, en especial el espectro de potencia de Boltzmann. Y los neurólogos las dividen en ondas cerebrales como alfa, beta, gamma, delta y delta. Entonces, y pueden revelar cómo los consumidores presentan la información. Es delta, teta, alfa, beta y gamma en ese orden más o menos es, y se van presentando a lo largo de la vida. Entonces, las muy bajas se presentan, se manifiestan cuando uno es muy pequeño y van predominando hasta tener las beta, por ejemplo, de adulto. Si un niño tiene, por ejemplo, ya la banda beta un poco alta, eso quiere decir que a lo mejor tiene hiperactividad o tiene un problema neuronal. O al revés, si nosotros, un adulto predominan las ondas alfa, eso quiere decir que siempre está muy relajado, entonces a lo mejor tiene un problema neurológico. Entonces ahí se las beta y las gamma son las asociadas pues, a la atención y todo eso, también lo podemos ver. Entonces aquí la idea es ver cuáles de esas señales alfa, beta, todas estas, cuáles influyen a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, las ondas alfa están conocidas por la relajación y el compromiso, por ejemplo, mientras que las ondas beta indican mayor atención y procesamiento cognitivo. Este tipo de datos es invaluable para los especialistas en marketing, porque permiten diseñar campañas no solo que capten la atención de los consumidores, sino también resuelven emocionalmente en ellos. Hay diferentes campañas, hay diferentes maneras para que la experiencia en una cosa sea inmersiva, no solamente nos atacan en la parte visual, sino también en la parte emocional. Entonces, en resumen, el análisis de las señales electroencefalográficas en el neuromarketing ofrecen una ventana única de comportamiento subconsciente del consumidor, lo cual, si no se ocupa de manera ética, pues es bastante peligroso, ya que explora cómo las respuestas emocionales y cognitivas influyen en la percepción de los productos y las marcas. Especialmente el marketing puede crear estrategias más efectivas y personalizadas para un grupo de personas, y eso lo ha dicho desde el comercial de Coca-Cola. Si algún día pueden ver el comercial en Estados Unidos, verán que es muy diferente. Aquí es la familia, nosotros consumimos Coca-Cola, toda la familia, la tía, todo el mundo, entonces disfrutamos Coca-Cola. En Estados Unidos es muy diferente. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en la actividad cerebral, nosotros tenemos a la entrada del sistema la actividad cerebral y tenemos la actividad cerebral y entonces ¿cómo lo hacemos? El sensor que nosotros ocupamos para esa medición es un sensor que se llama TGAM1, así se llama el sensor. El sensor es el primer bloquecito que nosotros vemos del lado izquierdo. O sea, a la entrada tenemos la actividad cerebral. Pero pues la actividad cerebral, ¿qué es eso? No? O sea, es una señal discreta que se va midiendo a través del tiempo. Para acabar con esto, pues es una serie de tiempo. Nosotros necesitamos hacer un muestreo, discretizarla. O sea, la señal que está ocurriendo en nuestro cerebro, la medimos, tenemos que cambiarla, es un voltaje, se mide en microvolts. Ese microvoltaje necesita ser medido y esas mediciones las hace un sensor que se llama TGAM1. Una vez que está discretizado, lo que nosotros hacemos en el bloque del medio es hacer un filtro que se llama un filtro muestra, un filtro notch. Realmente en español lo conoce como filtro notch. Es a 60 Hz. ¿Por qué a 60 Hz?
porque la actividad cerebral les comentaba que la tenemos un poquito arriba de los 0, que es 0.5, hasta 60 aproximadamente, pero la línea aquí en México, en Estados Unidos, es de 60. La línea me refiero cuando uno conecta un aparato, la línea, la energía eléctrica fluctúa a 60 Hz. Entonces necesitamos quitar esa señal, porque es indeseable, está afectando sobre la actividad cerebral. Entonces, si estuviéramos en Europa, por ejemplo, el filtro notch está a 50 Hz, pero aquí en Estados Unidos y México es a 60 Hz. No sé, en el resto de América, aquí le quitamos 60 Hz, hubiera otra frecuencia, unos 50, no sé, porque esa frecuencia tiene muy seguramente es indeseable en nuestra actividad cerebral, entonces la tenemos que la que sigue, por favor. Ahora, una vez nosotros tenemos esta señal encefalográfica, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a normalizar los datos. ¿Qué es normalizar los datos? Normalizar los datos, en este caso nosotros lo que hacemos es ponerlos entre 0 y 1, porque no para todos, por ejemplo, para un niño, a lo mejor con un niño de discapacidad, a lo mejor una persona, su máximo en microvoltaje no es lo mismo para un grupo que para otro. Entonces lo que nosotros hacemos al normalizar es que el máximo de cualquiera sea 1 y el mínimo sea 0, y con eso pues digamos podemos comparar los valores en potencia de ellos, estarían estandarizados. Después lo que nosotros hacemos es un análisis por componentes principales. En inglés ese bloque que está en medio, el que dice PCA, por sus siglas en inglés, pero es un análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales se utiliza para reducir la dimensionalidad de los datos. Si podemos tener datos multidimensionales con muchas dimensiones, imagínense que se hace un cuestionario, por ejemplo, de 100 preguntas, y entonces tenemos una gran cantidad de datos. ¿Cuáles son de todas esas preguntas el componente principal? ¿Cuál es lo importante de todo esto? Entonces se puede reducir a simplemente sean 2 dimensiones. Entonces es una técnica estadística muy utilizada en el campo no solamente de neurociencias, y también se utiliza en el marketing para analizar grandes conjuntos de datos y reducir su dimensionalidad, como les mencionaba, sin perder la información relevante. En el contexto del neuromarketing, donde se recopila datos de diversas fuentes, como la fotografía, seguimientos oculares, por ejemplo, para ver lo que está viendo, en el conocido como eye tracking, y las respuestas fisiológicas. El PCA es una herramienta poderosa que puede identificar patrones clave que influyen en el comportamiento del consumidor. Se ha ocupado, por ejemplo, hay un ejemplo que los compañeros hicieron hace un tiempo, donde, por ejemplo, en la región de Chiapas, en la región central, se tenía tuberculosis de manera muy importante, pero solo hay, o sea, en otros lados era lo normal, pues era la media nacional, pero ahí era muy importante. Entonces querían saber, el gobierno quería saber por qué ahí era tan importante. Hicieron un cuestionario, les preguntaron un montón de cosas, y las preguntas y los componentes principales que salieron es que tenían piso de tierra las personas básicamente, y se dieron cuenta que pues la mayoría de las casas, digamos, tradicionales, pues eran de piso de tierra. Entonces ahí salió que les salía más barato, en lugar de poner un hospital de especialidades en tuberculosis, ayudaron y concientizaron a las personas para que pues pusieran piso. Entonces el gobierno se los puso, y entonces ya pues se comprende esa parte de la salud. Entonces el análisis de componentes principales nos va a servir para que nosotros podamos ver estas ondas. O sea, lo que nosotros tenemos es, se sincroniza la señal, se divide en bandas, alfa, beta, gamma, y entonces nosotros vemos cuáles son las frecuencias que son más importantes a la hora de tomar una decisión. Nosotros a priori, cuando entrenamos la inteligencia artificial, pues ya sabemos si le gustó o no le gustó. Entonces lo que necesitamos es saber y encontrar algún patrón que nos diga si le gusta
y no se lo puede identificar, ¿verdad? Entonces el PSA, pues se tienen muchas señales, se tienen 60 Hz. ¿Cuáles son esas dos señales más importantes? Ajá. Y entonces, lo que nosotros hicimos fue, más bien lo que nosotros encontramos, bueno, en la parte de los resultados ya se los explicaré, pero se encontraron que había dos bandas que eran las que básicamente había que tomar en cuenta, ¿no? El conjunto de las 5. Ajá. Entonces, en general, en neurociencias, el PSA se emplea para analizar señales cerebrales como las obtenidas en electroencefalográficas. Estas señales son altamente complejas y multidimensionales, con muchas variantes involucradas que representan la actividad de diferentes regiones cerebrales. El PSA, en este caso, a nosotros nos permite reducir estas dimensiones controlando la variabilidad de los datos en un número reducido de componentes principales que capturan la mayor parte de la información. Y con esto pues, nosotros podemos tomar decisiones. La que sigue, por favor. Con el PSA nosotros podemos, nos facilita la comprensión en todo el proceso de comportamiento del consumidor. Ya sabemos cuáles son las frecuencias que pues, están influyendo en su toma de decisiones. Entonces, pues con eso ya sabiendo estas, nosotros tomamos en cuenta, leemos y podemos entrenar la inteligencia artificial con esas dos señales. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos normalizados los datos y ya tenemos cuáles son los componentes principales, se hace un filtrado, paso banda, en este caso solamente se dejan pasar las bandas que sean más importantes para la toma de decisiones y con eso se va a entrenar una red neuronal, es lo que nos dice ahí, una red neuronal convolucional de aprendizaje profundo, eso significa DSNN. Y con esto vamos a tener una respuesta de la percepción del consumidor, o sea, si me gusta o no me gusta. Inicialmente, pues nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, esa sería la parte donde ya es la más completa. Las que siguen, por favor. Una vez que ya tenemos la actividad y ya medimos la actividad y ya pudimos saber ya que nosotros ya tenemos la actividad cerebral, entonces nosotros tomamos estrategias ya de marketing, donde nosotros podemos decir qué le llamó la atención y cosas así. A la entrada no solamente teníamos actividad cerebral, sino también teníamos imágenes de la expresión facial de la persona y también teníamos imágenes de lo que era lo que estaba comiendo. Entonces, con eso, lo que nosotros hacemos como resolviendo la entrada a de inteligencia artificial, podemos entonces tomar decisiones sobre el producto. Y además, no solamente porque, bueno, cuando ustedes coman algo, al final les dejan un saborcillo, podemos ver lo podemos ver en los tiempos, diferentes tiempos de cuando se come y en qué momento le gusta más, qué le gusta más, a lo mejor al final es algo un poquillo más salado, y entonces con eso ya se pueden generar estrategias muy particulares, pero se pueden hacer estrategias muy focalizadas, pero también muy generales. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues la preferencia del consumidor. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar con 8 personas y que identificaran diferentes sabores, 6 diferentes sabores, y después nosotros comprobábamos sus respuestas a ver si eran ciertas. Entonces, lo que hicimos nosotros es dividir a la muestra que tomamos en 3 partes: la parte de entrenamiento, la parte de validación y la parte de prueba. En la parte de entrenamiento, pues tomamos todas nuestras muestras y se las dimos a la inteligencia artificial que entrenara y que viera cuáles eran los posibles patrones que encontraba. Y la segunda parte es la validación. La validación es, la red neuronal me dice, le gusta, y yo le puedo decir, no le gusta, aunque no le gusta. Entonces esta parte puedo decir, esta es una casa, y me dice, no es un perro, no es una casa, es una casa. Entonces así lo va entrenando, ¿no? Al principio es como casa, perro, gato, no sé. Entonces ya después en la validación sería que me diga, ¿esta es una casa? No es una casa, este es un perro, no, un perro. Entonces este es un perro, sí es un perro, o sea, necesita la validación
Y en la tercera parte ya no se me dice nada, ya simplemente me dice cuántas veces era perro y no era perro, cuántas veces era clase y no era clase, en este caso, cuántas veces sí le gustaba y no le gustaba, o sí le gustaba y sí le gustaba, y así. Entonces, con eso nosotros podemos saber qué tan eficiente es. Y entonces en la parte de los experimentos, ahí yo en la parte superior izquierda, lo que ustedes pueden ver es el estándar del sistema internacional 1020, y el sensor que nosotros utilizamos es el TGAM1 se llama, y después lo que hacemos nosotros es un teclado de las bandas. Nosotros encontramos dos bandas en particular, ahorita lo vamos a hacer, y ahí está toda la arquitectura de la red neuronal, que es una red neuronal convolucional de aprendizaje profundo. Nosotros lo que hacíamos era ponerle 4 sabores en particular: dulce, salado, amargo, agrio, ácido. Y entonces las personas comían y entonces le medíamos la presión facial, su capacita, y entonces ya podíamos decir si le gustaba más bien. Y nos decían si les gustaba o no les gustaba. Nos separamos, entonces utilizamos el análisis por componentes principales y todo esto para que pudieran, para que nosotros pudiéramos entrenar una inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Entonces, la base de datos, por ejemplo, de presiones faciales es más o menos así. Nosotros le tomamos una o muchas fotos al momento de que estaban comiendo, entonces se veía su expresión facial. Y en un costado nosotros teníamos lo que estaban comiendo, o sea, el pedazo de comida que se echaba en la boca. Entonces teníamos esa cantidad de fotografías de 231 de expresiones faciales y unas tantas de la misma cantidad de fotos que las muestras que nosotros tomamos. La que sigue, por favor. ¿Qué nosotros vimos? En este caso, lo que nosotros estuvimos viendo es que la que sigue, por favor. Entonces, aquí lo que significan esas señales, digamos, viendo hacia abajo, donde dice salado y amargo. Entonces, en la parte de salado, lo que nosotros podemos ver es los que prefieren y los que no prefieren. Entonces, ahí nosotros, lo que ustedes están viendo en la parte de arriba es su actividad cerebral directamente en la serie de tiempo. En la parte de salado, donde dice salado, en la parte superior izquierda, hay una señal que fluctúa, esa es la serie de tiempo. Del lado derecho de esta misma primera diapositiva está la respuesta en frecuencia de su cerebro. Abajo, los que ven como barras sería su actividad cerebral, digamos ya en alfa, beta, teta, lo que les comentaba. Entonces, lo rojo es lo que no prefieren y lo verde es lo que sí prefieren. Y de ese lado es, por ejemplo, una muestra de salado, y al lado derecho lo que nosotros tenemos es una muestra de amargo, cómo se comportan cuando les sabe amargo. Es algo complicado al tomar la muestra, porque, por ejemplo, teníamos muy pocos, por ejemplo, en el dulce, que no les gustara. Entonces, lo que nosotros necesitábamos saber es saber cuándo les gustaban y cuándo no les gustaban, ¿verdad? Pero había problemas en algunos sabores. Lo contrario, hay poca gente que les gusta el amargo, entonces teníamos muchas muestras y teníamos que buscar a más gente que le gustara el amargo, porque si no teníamos muchas de amargo. De ese lado, pues sí está más o menos equilibrado, pero el problema es que teníamos en esas dos, el dulce y el amargo. La que sigue, por favor. Y aquí es una matriz compleja, pero lo que nos está mostrando son los componentes principales. Lo que nosotros mostramos, lo que nosotros tenemos, digamos, X y Y, para que ustedes lo ubiquen, son las diferentes bandas de frecuencia, alfa, beta, teta. Y si ustedes ven la gráfica donde dice me gusta, en la parte de hasta abajo hay una grafiquita, y entonces lo que me dice es que cuáles son las frecuencias que influyen. En este caso sería beta y gamma, ambas bajas.
Eso es lo que me dice cuando se toma una mala decisión. Es beta, aquí afortunadamente salió que fuera positiva. Y cuando no les gusta, estas mismas son los componentes principales, pero negativos. Entonces era una cosa que podríamos decir si alfa o beta eran positivas o negativas, pues podríamos decir si eran positivas, pues que le gustaba, y si eran negativas, pues era que no le gustaba este componente. Eso es básicamente así como lo subimos, y entonces apartamos de toda esa banda de frecuencias de 0 a 60, en lugar de procesar todas las señales, pues nada más procesamos beta y gamma bajas. La que sigue, por favor. Y entonces aquí ya la relación comprobada, pues aquí es una tabla donde nos muestra todas las, lo que vimos ahí en la figurita, aquí las mostramos, y son solamente los componentes principales, y resumimos que el componente principal es beta y gamma bajas. La que sigue, por favor. Ya aquí, esta se llama una matriz de confusión, y entonces en estas matrices teníamos inicialmente solamente me gusta, no me gusta, vimos que tenían buenos resultados, 92%, pero nosotros lo que quisimos ver es, bueno, con la actividad cerebral se puede saber, con la actividad cerebral se puede saber si le sabe dulce, salado, amargo, ácido, todo esto. Y entonces lo que hicimos fue precisamente separar y entrenarla. Mira, esta expresión facial. Ok, entonces para finalizar, aquí lo que nosotros estamos viendo es una matriz donde nos dice que tantas veces se equivocó en lo que estábamos buscando. Y tenemos el 96% donde podemos identificar de manera satisfactoria si es dulce y sea dulce, si es salado y así sucesivamente, si es amargo o ácido. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos evidencia sólida de la actividad cerebral, con ella podemos inferir pues, las preferencias de los consumidores para poder saber, para ya poderla aplicar, pues no de una manera antiética, sino ética, y poder ayudarles a las industrias que se dedican a los productos funcionales sanos, puedan saber si a priori en un grupo de personas les gusta o no les va a gustar su producto y lo puedan lanzar pues de manera con un poco más de confianza, ¿no? Que les puede gustar o que no les puede gustar, y entonces adaptarse al mercado. La que sigue. Todos estos trabajos han sido publicados. Tenemos en este particular se ha aceptado en una revista en sí, que se llama Configuración de Sistemas, es una revista JCR. También tenemos un capítulo de libro en este libro, y se presentó, ahorita está en proceso, lo acabamos de enviar a un congreso de bastante relevancia. Muchas gracias por su atención, gracias por sus comentarios, y quedo atento a cualquier pregunta. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas con el doctor Jesús Jaime. ¿Alguien quiere comentar de este lado? Claro. Sí, gracias. Primero, doctor Jaime, por su tiempo. Mi nombre es Andrea Vilés y me gustaría preguntarle, a nosotros ya conocer el estilo de tendencia y preferencia que tienen los consumidores, ¿hay una forma de determinar que esos patrones ya establecidos de decisión de compra que tienen los consumidores, que pueden llegar a ser dañinos, como nos comentaba al inicio, puede influir la inteligencia artificial y todas estas estrategias que ustedes están investigando para, de cierta forma, desconfigurar o reprogramar o ¿cómo decirlo?, modificar esa tendencia de consumo? Nosotros, gracias por la pregunta, es muy interesante. Sí, o sea, nosotros podemos medir si le gusta o no le gusta algún producto funcional y tomar estrategias. Se puede tomar también para un producto no funcional, ¿verdad? Pero en sí,
podríamos hacer, nosotros solamente podríamos registrar y poder saber lo que pasa. Lo que realmente, digamos, donde se tiene que hacer el trabajo importante, no es ni tampoco en el marketing, en el neuromarketing, sino las políticas públicas para que pueda por ejemplo, este tipo de productos que no tuvieran impuestos y cosas así, o que los pueda yo, digamos, a la hora de que yo haga mi declaración, cosas así que sean, que haya un incentivo fiscal o cosas así, porque si no, solamente nosotros, así como yo lo he presentado, puede irse también del lado antiético, porque lo único que hacemos es medir si le gusta, si no le gusta. Y podríamos saber en qué momento, a lo mejor qué parte, digamos, que estás comiendo alguna cosa, te gusta, porque a lo mejor al final te sale muy salado, a lo mejor te sabe muy dulce, cosas así. Eso lo podríamos hacer, pero no podríamos más que saber si te gusta, si te sale salado, si te sale salado y te gusta, cosas así. Eso sí lo podríamos hacer, y las empresas harían sus estrategias para que, digamos, funcione. Sí se necesitarían políticas públicas donde podríamos nosotros dar recomendaciones, pero sí se requeriría política, se necesitaría que el gobierno metiera la mano para que esto, para que esto pudiera funcionar. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Alguien más quiere participar? ¿De qué manera están censando? ¿O es un método de censado? ¿Es por pH? ¿Es señales eléctricas? Esa es una. Y la otra, si hicieron una comparativa, cuando se tiene por ejemplo, en algún producto dulce, ve que tiene ¿cómo se llama? La etiqueta de dañino o mucho azúcar, que se hicieron una comparativa cuando se lo estaban dando a las personas que estaban intentando a regular. No sé si queda bien. Sí, en la primera, bueno, lo que nosotros hacemos es, le explico, utilizamos un electrodo seco porque digamos, el proyecto al cual iniciamos todo esto es un proyecto, les comentaba que estaba aquí en Iztapa, es para medir la eficiencia de una delfinoterapia. Entonces, al estar, o sea, la diferencia que hacía, la diferencia de otros lados, es que nosotros medimos durante la terapia asistida por delfines. Entonces, durante la terapia asistida por delfines, pues está dentro uno del tanque, ¿no? Entonces, lo explico todo esto porque el electrodo que nosotros utilizamos es un electrodo seco, porque, pues, imagínense meterse ahí con el agua salada y todo y ponerle geles, era muy complicado. Entonces, nosotros utilizamos, para registrar la señal, pues utilizamos un electrodo seco sobre la frente. Sí. Entonces, sí, les decía, por eso es que utilizamos ese para registrar. Y en la segunda parte de la pregunta, nosotros realmente ya no le damos todavía el paquete, porque eso ya depende de la empresa. Nosotros nada más nos dieron la muestra y con la muestra la vieron y la comieron. O sea, realmente nunca supieron si tenía exceso de azúcar ni nada. Lo que sí es que era un producto funcional y no tenían exceso de sodio, no tenían todo eso, lo digamos que tuviera, pero ellos no vieron el empaque. Correcto. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho su participación, doctor Jesús Jaime. Tenemos una constancia para usted, la cual de manera, en este instante la vamos a compartir de manera virtual y voy a dar lectura. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, otorga la presente constancia al doctor Jesús Jaime Moreno Escobar por su participación como ponente en la sesión Enfoque de Neuromarketing para la identificación de vínculos y preferencias de los consumidores utilizando inteligencia artificial, impartida el día 17 de octubre en el marco del Polinterpares 2024, promoviendo la difusión Ciudad de México, octubre de 2024, la técnica al servicio de la patria, firmado por nuestro director de investigación, el doctor Norberto Domínguez Ramírez. La compartimos de manera virtual con usted de momento
y agradecemos muchísimo su participación. Doctor, finalmente, para alguna consulta adicional, ¿cómo le podemos contactar? ¿A través de qué canales? Sí, una disculpa por no haberlo puesto. Me pueden contactar a través de Telegram. Mi usuario es @Jaime Mor, de Jaime Moreno, 1979. En casi todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook es igual Jaime Mor 1979, y por correo electrónico me pueden contactar por jmorenoe, que es de Jaime Moreno Escobar, jmorenoe@ipn.mx. Muchas gracias, doctor. De esta manera finalizamos la participación del doctor Jesús Jaime Moreno Escobar. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias.